Estamos listos para empezar a conversar en esta pauta B de jueves 5 de noviembre junto a Mirna Schindler, recibiendo aquí en el estudio Aldo Escapacase. ¿Cómo estás, Aldo, nuevamente? Hola, Mauricio, hola, Mirna, hola, Claudia. Está Claudia Álamo ahí también conectada. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Muy bien, salvo que un poco tristes por la noticia que ya les dábamos un buen rato atrás, la muerte del actor Nissim Sharim. Oye, que ha despertado una serie de recuerdos en mucha gente que empieza a intercambiar memorias y tributos a un tremendo actor chileno, pues además muy icónico, Aldo, Claudia, de una época a través del Teatro Ictus, el Teatro de la Comedia en la calle Merced, y una cantidad de obras que marcaron época. Yo me congratulo de haber presenciado, creo que varias o casi todas ellas, porque eran tiempos que alguna vez aquí recordábamos, Mirna, donde ir al teatro, escuchar y presenciar una obra como esas de Ictus, Lindo País Esquina con Vista al Mar u varias otras, que generaban unos momentos de una complicidad, de un aire de libertad dentro de una sala de teatro que costaba reproducir en otras instancias en esos tiempos. Y donde había un aplauso cerrado al final, donde se producía una manifestación política, libertaria, solo al aplaudir una obra que uno acababa de presenciar. Esa era la experiencia de ir al Ictus en esos tiempos. Sí, que era un refugio de la cultura y de la esperanza en momentos tan duros, ¿no? Nissim Sharim comenzó en el teatro a finales de la década de los 60, hizo cine a comienzos de los 70, pero fundamentalmente su obra se refleja en el Ictus, que es un teatro que no solo resume el devenir político chileno, en obras increíbles como Pedro, Juan y Diego, el Lindo País Esquina con Vista al Mar, que tú mencionas, que estuvieron por años en cartelera, sino que también porque fue parte importante, fue testigo el Teatro de la Comedia y el Teatro Ictus de eventos que nos conmocionaron. Allí se enteró Roberto Parada, por ejemplo, de la muerte de su hijo mientras estaba actuando y recibió una ovación impresionante. Nissim Sharim era un hombre que además había hecho un programa de televisión absolutamente pionero para la televisión chilena en los 70, que era La Manivela, con un humor muy intelectual, un humor muy elevado. Absurdo, además. Absurdo, con sketch que han perdurado en el tiempo, y que tal vez, lo recordábamos recién con Mauricio, tuvo su momento de mayor acercamiento a las masas, a la cultura popular, con un spot comercial, claro, que ha sobrevivido al paso del tiempo de manera implacable, como es aquel de cómprate un auto perico. Es lo que lo convierte en un clásico. Sí, y en un personaje inolvidable. Sí. Estuvo en Julio Comienza en Julio, que también es una película fundacional de nuestra cultura, de Silvio Cagliozzi, pero es fundamentalmente un hombre que respiró teatro, que vivió el teatro y que además nos brindó varios de los momentos más emocionantes a quienes convertimos el rito de ir al Teatro de la Comedia en algo habitual y frecuente. Claro que sí, y realmente un teatro que fíjate que dio vida a tantas obras y tan importantes. No, yo solo les comento, yo soy compañera, o sea, fui compañera de colegio de Paula Sharim, todo el colegio, entonces me acuerdo perfecto, yo iba a su casa, veía a Nissim Sharim, ¿no es cierto?, lo veía paseándose ahí por su propia casa, en fin, en las obras, etcétera, y recuerdo muy bien un atentado que ellos sufrieron, tiene que haber sido esto tipo 82, 83, no me acuerdo exactamente la fecha, un atentado en la casa. Les tiraron seguramente una bomba molotov, no sé lo que habrá sido, estoy hablando, en esa época estábamos en plena dictadura. Le quemaron completamente el portón de la casa, bueno, amedrentamientos varios, hubo otros más, por las mismas actuaciones y por la valentía que tenían en esos años, donde había que ser muy valiente y muy arrojado para poder instalar contenidos que estaban absolutamente prohibidos, ¿no? Así fue, así fue. Yo me acuerdo también de otra cosa que Claudia, perdón, ¿tú querías comentar algo? No, dele. No, que tenía otro recuerdo que era de un corto, ¿se acuerdan ustedes? Porque no hizo tanto cine, claro, no hizo fuera de eso, Aldo. Yo lo único que recuerdo como en una producción tipo cine fue un corto, Historia de un roble solo, que dirigió también Silvio Cagliozzi. Y que era una historia conmovedora que nos vincula al momento que ahora vive, que ahora enfrenta a Sharim, que es la muerte. ¿Y qué es la sepultura? ¿Por qué? Porque Historia de un roble solo era la historia de un hombre que vivía en una pensión, que pagaba una pieza, que compartía además en la misma pensión con Delfina Guzmán, con la que tenían un romance, un amor que aparece como en el corto como muy platónico,
y en el cual Delfina Guzmán encarna a una mujer que si se emparejaba con alguien, lo único que quería era que tuviera una propiedad, era la aspiración de que fuera alguien propietario. Y Nissim Sharim encarna un personaje que se da cuenta en la historia que va a recibir como herencia y que tiene que hacer las gestiones para conseguir una sepultura, una tumba. Y esa era la propiedad. Y eso es lo que le ofrece a su novia, a su enamorada. Y toda la historia discurre por ese carril, con la ilusión de que la propiedad finalmente es una sepultura. Era conmovedora. Es parte de la sociedad que hicieron Cayosi con José Donoso durante mucho tiempo. Claro. Está basada en... tiene razón, claro. Un cuento de José Donoso. Es un cuento de José Donoso. Y que efectivamente... Bueno, Cayosi llevó al cine también Coronación y otras historias. Sí, no. O sea, la literatura de Donoso está reflejada básicamente en el cine a través de su asociación con Cayosi. Y con un Nissim Sharim que también, digámoslo, tuvo participación activa en la política, fue parte integrante del PPD, fundacional, te diría yo, parte muy importante de la historia de la Universidad de Chile. He visto pocos amores más genuinos que el de Nissim Sharim, asistente permanente, asiduo al Estadio Nacional para ver a la Universidad de Chile y obviamente a la televisión, donde no solo tuvo participación desde el punto de vista creativo, sino que además fue integrante del directorio de Televisión Nacional a comienzos del siglo. Fue el directorio más conflictivo que ha tenido la historia de TVN. Sí, sin duda. Ahí estuvo Nissim Sharim y después el directorio tuvo un abrupto final bajo el mandato de Ricardo Lagos. Bueno, grandes recuerdos. Mirna Schindler me echó al agua hace un rato porque... De la manivela. Claro, pues me preguntaste, tú alcanzaste a ver, me lo preguntaste con harta cautela, Mirna, te percibí el tono. Mirna, yo me acuerdo de un sketch de la manivela, te lo puedo recitar. Porfa, que era un... Gracias por acompañarme en esto, Aldo. Un tipo que tenía una empresa de papel confort y que recurría a unos publicistas. Me acuerdo del eslogan del papel confort Ulala, que era Ulala, Ulala, un producto de Raúl Villetaf. Hemorroides y fisuras, Ulala, todo locura. Podría seguir, pero es para mí un recuerdo imborrable de comienzo de los 70 con un humor que francamente era devastador. Era cruel. Yo te diría un poco como los Monty Python, como los grandes grupos. Era un humor que costaba digerir. Pero espera, ¿qué canal lo daba? ¿Qué era Televisión Nacional o no? No había muchos canales en ese tiempo. ¿Quién lo daba con el canal de la Universidad de Chile? Estoy seguro si era el 9 o TVN. Sí, yo estoy entre los dos. Yo también tengo los dos. Parece que era el 9. El de la Chile, sí. El de la Chile, ¿ah? Era un humor absurdo, increíble. Bueno, yo como cabro chico recuerdo algunas escenas así de haber visto y que eran muy hilarantes. A propósito de cómo la vida a veces se vuelve absurda y cómo entra el humor un poco en la realidad, hay alguna reflexión que tenemos aquí que estamos rescatando de Nissim Sharim en el programa Mentiras Verdaderas. Esto es del año 2014. Me soplaste, Leo Honores, ¿no? ¿Sí? Ya, escuchémoslo. Yo lo que creo es que cuando uno hace humor en serio, se encuentra con el humor. Es decir, uno puede no tener ninguna intención de hacer reír y sin embargo un enfoque implacable de hechos reales lleva indeclinablemente a la risa. Porque es teatro del absurdo. Y tú te encuentras con el teatro del absurdo en la medida que tratas el teatro del realismo ingenuo, lo tratas con seriedad. Ahí está, Nissim Sharim, que ha partido hoy a los 88 años. Qué interesante eso, porque su estela, además de una cosa emotiva, también nos recuerda lo que nosotros mismos hemos sido, es decir, toda una generación que crece no solo en la risa y en entender el sentido del humor. Lo que hacía Nissim Sharim y su generación era establecer y desplegar un sentido del humor en tiempos de dictadura, donde reírse no era fácil, pero también había aquí probablemente una formación crítica respecto del humor, respecto de mirar la sociedad. Entonces se le debe bastante porque es parte de nuestra historia, o al menos de la historia de una generación, donde tú además recuerdas, Aldo, que ese lugar, el Ictus, era como una casa de acogida, era un centro de encuentro. Sí. No era solo el humor, era este humor del absurdo que dice en este recuerdo que hace Nissim Sharim, pero que tiene que ver también con cada uno de nosotros, con esa historia, que es un reflejo finalmente. Así que muy potente la figura de Nissim Sharim en el proceso, digamos, de una generación bien importante. Estoy pensando en una generación mayor también, que era parte como de sus conversaciones, de sus rituales, que se están yendo como de a poquito. Mira, en el homenaje que le hace el Ictus póstumo a Nissim Sharim, destaca una frase. Y dicen, una vez me preguntaron a mí, ¿qué le diría yo a la gente que dice que no les gusta el teatro?
Y yo les diría que vayan al fútbol, que griten en los partidos, que se comprometan con alguna idea noble, que piensen que desde cualquier ángulo en que se esté, es posible hacer algo para hermosear la vida propia y la de los demás. Ya, pues ahí está, palabras de Sharim que llegan, ¿ah? Bueno, ya vendrán otros recuerdos que se van a hacer seguramente en estas horas. Tendremos oportunidad de revisar mucho material audiovisual como los que estábamos recordando, porque esto va a impactar a mucha gente. Vamos a otros temas. La elección norteamericana sigue ahí en suspenso, por todo lo alto. Un gesto más de humor de Nissim Charim, morirse el día de las elecciones cuando hay un nuevo ministro del Interior, o sea, absurdo. ¿Cómo es posible? Sí. Mal agendamiento. Sí, exacto. Bueno, ahí está, pues bueno, tenemos este panorama que se mantiene, increíble lo de Estados Unidos, ¿eh? Y que además en una de esas se mantiene. Mira, en Nevada dicen que van a estar recibiendo voto por correo hasta el día 12 de noviembre. Pero Entonces, en una de esas, claro, vamos a tener un cuento. Nevada postergó, ayer iba a entregar, pasadas las 9 de la noche, una situación más final que en una de esas hubiera permitido decir ya, Biden tiene los 270 votos electorales. Cuando se esperaba eso, se dilató el rato anoche y dijeron, no, hoy día, Nevada está muy cerca de la costa, Las Vegas está en Nevada, esto es muy cerca de la costa pacífica, así que van como 4 horas atrás ellos. Dijeron que a la mediodía de la hora este, que va a ser más o menos 2 de la tarde en Chile, tendrían ellos ya contado un porcentaje de los votos que en una de esas permita ya cerrar y dar por zanjada la duda en Nevada, aún cuando sigan contando después hasta el día 12 de noviembre. Pero si ya tienen un porcentaje del 97, sobre el 95, 97, 98%, y la diferencia entre Biden y Trump se mantiene, en una de esas es posible que se pueda ya cerrar la historia. Cerrar en lo electoral, porque vendría después el devenir judicial que está iniciando Trump y compañía. Claro, es que ese es el tema finalmente. Y era la pregunta, incluso antes de las elecciones, si Donald Trump iba a respetar el resultado. Y bueno, uno está viendo que por más que estemos mirando ahora el minuto a minuto de si Biden, que está, digamos, acercándose a poder ganar, sí va a ser reconocido por Donald Trump, porque Donald Trump ha sostenido, digamos, una línea inamovible de cuestionamiento de esta elección. Y él mismo, el día previo a la elección, dio una entrevista y decía algo así como, ganar es fácil, pero perder es muy difícil, sobre todo para mí. Ya probablemente esa frase era como el anuncio de esta pesadilla que venía y en la cual esto podría durar por lo menos hasta diciembre, y recordemos que es el 20 de enero que asume el nuevo presidente. Entonces esta puede ser una pesadilla larga frente a una democracia que hoy todo el mundo dice que es una democracia en riesgo y de extrema polarización. Ahí hay un punto bien importante que marca Moisés Naim en una entrevista que da hoy día La Tercera, analista internacional, en que lo que plantea justamente es cómo Estados Unidos hoy día está quebrado por la mitad en términos de polarización y cómo esto podría ser también una señal de algo que podría extenderse por lo menos a América Latina. Ahí hay un punto bien importante porque también está el tema, lo hablabas tú bien ayer con la Alejandra Matos aquí mismo en Pauta B, de qué pasa en las calles que están tapiadas, el miedo a que una vez que esté el conteo, aquí se pueda venir la violencia, esos mundos enfrentados que no logran encontrar como un puente de reconciliación y que probablemente esta elección solamente lo profundiza, ¿no? Bueno, y también lo hablábamos más temprano con el experto electoral Axel Callis a propósito de las encuestas, que independiente que han sido, en el caso de Estados Unidos, bastante criticadas porque daban un margen de diferencia bastante más holgado, ¿no?, para Biden, él decía que lo que ha ocurrido es que se ha subestimado el sector rural y que se ha sobreestimado, ¿no es cierto?, la focalización urbana. Y en el caso puntual de Estados Unidos es ese sector rural el que es mucho más fiel a Donald Trump. También en términos de lo que decía Juan Gabriel Valdés, ex canciller, ex embajador en Estados Unidos, en términos de la globalización, de la amenaza de la globalización y cómo siente ese sector que se siente amenazado por la globalización, cómo siente protección por parte de Donald Trump. Y en eso, claro, existe una fidelidad férrea, ¿no? Prefiero tener a este candidato y a este presidente
que me asegura algo que nadie puede asegurar finalmente en un mundo que independientemente de los deseos, de los populismos y de lo que pretenda uno que otro caudillo, el mundo avanza y seguirá avanzando hacia la globalización, digamos, ¿no? Entonces hay toda una explicación que se daba para entender por qué después de 4 años puede tener tantos y tantos millones de votos y que esta sea una votación tan peleada en el fondo. ¿Podemos tener un acto de arrogancia y hablar desde la altura para criticar a los Estados Unidos? Porque así como estamos nosotros analizando lo que es el cambio político en nuestro país, tenemos que decir que Estados Unidos fue una democracia perfecta durante todo el siglo XX, una democracia estable, una democracia que tenía sus conductos, pero que se limitó a 2 grandes partidos, que cerró la opción de una lucha una lucha leal por quién puede ser presidente y que mantiene un sistema que a estas alturas parece absolutamente arcaico en términos de cómo elegir sus autoridades. Es un sistema federal que tiene diferencias, pero si ustedes analizan, muchachos, que en el siglo XXI ya llevamos 2 elecciones judicializadas que eventualmente tendrían que llevar a una Corte Suprema que además es manejada políticamente como un ajedrez precisamente por fines electorales. Si es que el proceso se enturbia a tal punto que eligen presidentes que son no solo dañinos para su propia, que son autodestructivos para su propia democracia, sino que además que en medio de la refriega electoral están dispuestos a llevar esto a instancias que no corresponden al voto popular. Yo creo que en Estados Unidos, por muy orgulloso que estén de su tradición y de la Constitución, tienen que empezar a pensar en un cambio profundo y trascendente para los tiempos que corren. No solo en términos de cómo votan, sino que además cómo se estructuran políticamente, ¿no? Lo digo desde la arrogancia de Chile, que es un país modelo en términos de las elecciones y del cambio democrático por estos días, pero fundamentalmente en torno al poco acceso que tienen las minorías, las mujeres y fundamentalmente los que llevan una voz disonante dentro de los partidos para elegir a sus propias autoridades, ¿no? Sí, hay barreras muy altas ahí para que entre cualquier otro grupo político, cualquier otro sector de la sociedad a esta disputa que siempre es bipartidista. Y efectivamente yo agrego a lo que tú citabas, Aldo, como aparentes vicios, ¿no es cierto?, del sistema norteamericano, el hecho de que ya también en 2 elecciones recientes, la de 2000 y la última de Hillary Clinton con Trump, resultara elegido presidente el que obtuvo no la mayoría, sino que la segunda votación, y el que obtuvo la primera votación se va para la casa. Al Gore y Hillary Clinton respectivamente. No es el caso ahora aparentemente, pero sí, o sea, de todas maneras Biden ganó en el voto popular, no por lo que pronosticaba la encuesta, que eran un promedio de 7 puntos, sino que por 2 puntitos. Así, las encuestas se equivocaron ahí. No con situaciones como la de Florida, donde se anticipaba un triunfo de Biden y ganó Trump, y bien holgado. De manera que ahí tenemos una realidad en que el voto popular, en todo caso, a nivel de todo ese país, es para Biden. Pero todavía no sabemos si Biden realmente va a ser presidente. Y en una de esas da vuelta la situación en Nevada Trump. Inesperadamente, pero está la posibilidad matemática. O en una de esas consolida los 3 estados donde ya está ganando y donde Biden lo está amenazando, como Pensilvania, que Biden está acortando la distancia, voto a voto. Pero todavía no termina de anular la distancia. Está arriba Trump. Y si Trump consolida Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, en Georgia está también muy peleado, son décimas nuevas que podrían permitir a Biden adelantar a Trump, y ahí sí que se asegura Biden, pero ya se contó el 98% de los votos y no se ha adelantado, o sea, todavía está esas 6 décimas por debajo. Entonces, si consolida esos 3 estados Trump, y más encima Nevada, porque necesita ganarlos todos Trump para llegar a la presidencia, podría llegar aritméticamente todavía, pese a que Biden tiene 2 puntos más en el voto popular. Así de raro es el sistema. Y mientras tanto, las informaciones que tú vas viendo en distintos portales, cómo tú estás viendo gente que sale a la calle armada, con armas de grueso calibre, ¿no?, para defender el triunfo de Trump. ¿Qué va a pasar ahí? Si es que se impone Biden. Bueno, dejémoslo pendiente. Hay otro punto a analizar, quizás cuando baje el agua, digamos, de esta tensa calma, y tiene que ver, que también lo plantea Moisés Naim y otros intelectuales más bien, ¿no? Este desprecio que hay a veces de parte de la élite, de los académicos, de ese mundo más bien ilustrado, de dar por sentado que la ciudadanía quiere el progreso, las miradas progresistas, y ningunear de alguna manera a aquellos sectores, a aquellos bolsones de la población que terminan votando por liderazgos, en este caso como Donald Trump.
porque cuando estamos hablando que las encuestas se equivocan, no solo en algunos estados, sino que se pensaba que la distancia podría ser mayor. Y 67 millones. El presidente Donald Trump consiguió más de 67 millones del voto popular. Las razones dicen que está impulsada por el miedo a las ideas progresistas de los demócratas, pero también tiene que ver ahí con una cosa identitaria que probablemente habrá que analizar respecto de cuáles son las certezas que una figura como Donald Trump le entrega a esos sectores, que 67 millones que votan por él no es poco. Y lo que dicen algunos, claro, y lo que dicen algunos analistas es como, bueno, ¿no está pasando esto en el resto de los países de América Latina? Que de pronto se levantan figuras que parecieran ser la antítesis de un liderazgo republicano que habla de la república, y se empiezan a instalar liderazgos que son así, un poco fraudulentos, medio tramposos, pero que recogen un ánimo popular que probablemente la política no está siendo capaz de recoger. Sí, pues lo estamos viendo en otros lados. Bueno, es noticia, claro. como se suele decir, es noticia en curso, en desarrollo la elección norteamericana. Vamos a seguir hablando de eso, no solo el próximo rato, sino en las próximas horas también. Vamos a una pausa y seguimos conversando. Vamos a una pausa. Aprovecha ahora la fibra simétrica al alcance de todos. Llévate a 600 megas de fibra simétrica más televisión HD por solo 28.690 pesos mensuales, o si quieres más, fibra simétrica de 1000 megas a un precio que no podrás creer. Llama al 600-9100-900 o entra en tumundo.cl. Maletec, especialistas en soluciones de custodia, amplia variedad de lockers, casilleros, mobiliario de oficina y herramientas industriales. Maletec, experiencia y confianza con más de 25 años en el mercado. Más información en maletec.cl. Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Una buena noticia es que empezaron los básicos del ahorro en el OXXO. Atención, región metropolitana y quinta región, que cerca de ustedes hay muchos productos para su despensa o limpieza por un precio conveniente. Porque con OXXO comprar es